Buenas tardes, profesora. Soy Marco Antonio Piña Rosete y este es mi proyecto de halo automatizada. Los objetivos de mi proyecto son diseñar la halo automática de 3 bits que nos permita pausar y reiniciar la cuenta de cada estado. También es implementar la unidad aritmética lógica automática en un FPGA usando el lenguaje de HDL, así como implementar una manera de visualizar las operaciones realizadas por la ALU en los displays de 7 segmentos de nuestro FPGA. Una pequeña introducción a qué es una ALU. Bueno, una ALU se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas de un sistema digital. Las operaciones son la suma, la resta, el AND, el OR, SOR y el NOT. Aquí a la izquierda podemos ver también el símbolo de la ALU en un circuito digital, en un sistema digital. La unidad aritmética lógica. Bueno, para su diseño se utilizaron dos unidades individuales, la lógica y la aritmética. Eso lo podemos ver en el RTL de la derecha, UA y UL son las unidades. Tenemos como entrada A y B, que es con lo que va a hacer las operaciones, CIN, que nos interesa para diferenciar la resta, y nuestro selector, con el que nos apoyaremos para hacer los cambios de cada operación y para mostrar la salida de la unidad aritmética o de la lógica. Igual como salida, además de esa, tenemos el cout, que es el carry de salida, en caso de las operaciones lógicas, aritméticas, perdón. Ahora estas dos unidades se conectan mediante un multiplexor 2 por 1, justo para elegir la salida que deseamos, y el diseño de la ALU es el que se realizó en clase. Aquí podemos ver los RTL individuales de cada unidad. A la izquierda la unidad aritmética que usa un multiplexor y un sumador. Con el multiplexor se niega a B para poder hacer la resta con el complemento a 2, perdón. Y en la unidad lógica podemos ver todas las compuertas que se utilizan y los multiplexores para variar entre cada una de las salidas. Ahora, la automatización, ¿cómo se va a automatizar esta ALU? Bueno, para automatizarla se utiliza un contador que ya se vio en clase, con la única diferencia de que se amplía a 4 bits. ¿Por qué? Porque nuestra ALU, el conjunto de estados totales que puede tener nuestra ALU, son 16, entonces se puede representar mediante 4 bits. Y necesitamos estos 4 bits que nos los dará el contador. Ahora, para que todo esto pueda ser visible en cuanto a resultados, se utiliza un divisor de frecuencia, ya que nuestro contador va acorde al reloj del FPGA de 50 MHz y no se podría apreciar. Este divisor de frecuencia, reloj lento, que ya se vio en clase, es el mismo. El diseño. Nuestra ALU automatizada es un sistema híbrido. Esto quiere decir que es combinacional, que es la parte de la ALU, y secuencial, que es la parte del contador. El diseño. Ahora, ¿cómo se conectaron este sistema secuencial con el combinacional? Aquí podemos ver el RTL de nuestro top de la ALU automatizada. Podemos ver que tiene nuestras entradas A, B, el reloj, nuestra pausa y nuestro reset. También podemos ver que están las entidades del contador, que sería el divisor de frecuencia, reloj lento y nuestro contador. Estos tres usan el reloj, que sería CLK o clock, pause y reset para trabajar. Y la salida del contador va a ser de selector para nuestra ALU al momento de variar entre las operaciones. Igualmente aquí podemos ver la ALU en el centro. Ahí está nuestra ALU, recibe como entradas A y B, el selector que sale como salida MUR del contador. Y también podemos ver multiplexores, dos multiplexores. Estos multiplexores nos sirven para despreciar el cout en las operaciones aritméticas que no lo necesitan, como serían la resta, por ejemplo. Todas las que llevan un complemento a 2 tenemos que olvidarnos del cout para poder mostrarlo en el display de 7 segmentos de manera más sencilla y también despreciarlo en la parte de la unidad lógica porque solo se trabaja con 3 bits. Y en la parte de la derecha podemos ver que tiene todos los decodificadores de 7 segmentos, de BCD a 7 segmentos. Ahí hay uno en especial que se llama OP7SEG, ya lo explicaré en ese momento, pero es el que nos ayuda a variar en las operaciones. Aquí tenemos la carta SM del contador a la izquierda.
Es bastante sencilla, pues solamente se mueve de estado en estado, regresando los valores del mismo estado en binario en el que se encuentre. Estos valores pues, van a ser los utilizados en la ALU para la selección de las operaciones. Aquí podemos ver que son 16 estados, tienen su nombre en la parte superior derecha cada estado y su valor en binario, su identificador en binario en la parte superior izquierda. Y en el centro tienen la salida del estado, que va a ser su mismo identificador. Igualmente tenemos la carta SM del cambio de estado. Para el cambio de estado se utilizan pues tres condicionales importantes, ya que nuestro contador va a variar acorde al frente ascendente del reloj, al valor lógico de pausa y al valor lógico de reinicio. Dependerá de estos tres si va al siguiente estado, si se regresa al último estado o si no avanza. Igualmente tenemos la tabla de transición del contador. Esta sale de la carta SM que vimos anteriormente. Aquí podemos ver los nombres de los estados en la primera columna Q. En la segunda columna Q vemos su identificador binario. En la tercera columna salida podemos ver justamente la salida que va a pasar en ese estado, ya que es una máquina de Moore. También podemos ver nuestro siguiente estado o Q+1, que para el caso de E0 va a ser E1, así como su identificador. Finalmente, combinando esta tabla de transición del contador con las funciones que definimos en el ALU, podemos obtener pues, la tabla de transición del ALU automatizada, ¿no? Las primeras 4 columnas podemos ver que son exactamente lo mismo. Las primeras 5, perdón, son lo mismo del contador y se agregan la columna pasa, función, que pues nos dice qué es lo que está ocurriendo con el ALU en cada estado. Igualmente, pues allá es más distinguible cuando se trata de una unidad aritmética y cuando es de una unidad lógica. Esta es mi bibliografía y sería todo por la presentación. Paso a explicar los códigos. Listo. En caso de los códigos, aquí podemos ver el top de nuestra ALU automática. Mis datos están arriba en cada código. Podemos ver que se utilizan las librerías, como ya sabemos, de la IEEE. Y bueno, tenemos una entidad llamada ALU Auto. Pues los puertos están separados para más entendimiento entre ALU, contador, pausa y display de 7 segmentos. En el caso de la ALU nos interesa A y B, que van a ser nuestras variables a operar, nuestros operandos. Cout, que va a ser nuestra salida, pues el carry de salida para el caso de las operaciones aritméticas. Y nuestra salida, ¿no? Que va a ser pues, la salida en general. Para el counter o el contador vamos a tener como entrada nuestro reloj y el reset. Aquí igual lo separé un poco, pero también tendremos la pausa. Y para el display de 7 segmentos vamos a tener como salidas nuestros valores binarios de 8 bits y de 7 bits para poder mostrar en 7 segmentos. Como arquitectura tenemos variables, señales, que nos van a servir de temporales para poder realizar pues, de manera paralela todo esto. En este caso, por ejemplo, CLUSIN nos va a servir como los 4 bits de variación que van a ser lo que nos va a regresar al contador y le vamos a dar a la ALU para que vaya variando en nuestras operaciones. Clock L va a ser nuestro reloj lento, que va a ser el que va a transformar el divisor de frecuencia. Cout Signal va a ser la salida de nuestra entidad de la ALU. Y Cout Temp va a ser nuestra salida, una salida temporal para poder despreciar ciertos valores de Cout que no nos interesan, ¿no? Por ejemplo, en la unidad lógica o en la resta de la aritmética. Luego tenemos pues todas nuestras entidades usadas. Esto pues es sencillo, se utiliza el work. Aquí tenemos el reloj lento, después el counter. Todas las arquitecturas las llamé RTL. Aquí tenemos el reloj lento primeramente, pues que va a hacer el divisor de frecuencia, luego nuestro contador que nos va a dar nuestros selectores, la ALU que va a ser la que haga todas las operaciones que necesitemos y nuestros decodificadores a 7 segmentos, separados por A, que va a usar el DEC 7seg que va a decodificar a números, U4 que va a ser de operación, que va a usar OP7seg que va a decodificar a nuestras operaciones,
B, que usa lo mismo que A. Operation U6 va a usar otra vez DEX7seg porque es un igual ya definido para cualquier estado. Y la salida, que va a ser otra vez otro número. Estos multiplexores al final son los que mencionaba, que justamente van a ser los que nos ayudarán a despreciar el cout cuando no lo necesitamos. Ese fue nuestro top. Para la ALU en general, pues ya este es el top de la ALU. Aquí se utilizan pues igual las mismas entradas A, B, C, IN. Aquí solamente el selector va a ser de 3 bits. Solamente nos interesan 3 bits aquí. Todavía no nos interesa el cuarto. Y vamos a tener igual nuestro cout y nuestra salida. En este caso, dos señales que van a ser la unidad aritmética y la unidad lógica, lo que nos regresen. Y las entidades, justamente la UA y la UL, que cada una va a ser ya sea una operación aritmética o una lógica y nos van a regresar paralelamente las salidas. Para no confundir el programa, se utiliza un with select con el selector 3, bueno, con el tercer bit de selección, que sería cell2, para diferenciar entre la unidad lógica o la unidad aritmética y poder mostrarlo en los displays. En cuanto a la unidad aritmética, podemos ver que pues hace uso del multiplexor y el sumador, como vimos en el RTL, que están de este lado. El multiplexor que hace, lo único que hace es negar B cuando nos interesa que sea una resta, y el sumador se encarga de hacer esa operación, ya sea la suma o la resta, dependiendo de la salida del multiplexor. Está sencillo. Todo esto se va a la unidad aritmética, que después se da como salida en la unidad, en el top. Luego en la unidad lógica podemos ver que lo único que ocurre es que tenemos igual nuestras entradas A y B, nuestros 2 bits de selección y nuestra salida de la función. Aquí en la arquitectura tenemos cuatro señales, perdón, que van a ser variables que nos van a ayudar a, pues, obtener nuestra salida y después con un pequeño multiplexor o un with select vamos a variar entre estas salidas dependiendo de lo que nos diga el contador. Eso es todo con la ALU. Después, yéndonos más hacia el contador, podemos ver que en esta parte tenemos nuestra entidad counter que recibe el reloj, el reset y el pause y tiene la salida de Moore, ¿no? En este caso, nuestra arquitectura RTL, pues justamente crea un subtipo estado que va a ser de tipo vector lógico de 4 bits, 3 a 0, y crea variables de este subtipo creado que van a ser estado presente y estado siguiente, o present state y next state. Luego crea las constantes, que justamente lo que les está haciendo es crear variables de tipo estado y asignándoles su identificador binario. Son 16 variables que pues son las que se pueden representar con 4 bits. Luego, dentro de la entidad podemos ver que tiene dos procesos. El primer proceso es el de cambio de estado. Aquí pregunta por el racing edge del reloj y la pausa. Aquí se implementa la pausa. Si la pausa es 1, entonces sí permite entrar y hacer lo que tenga que hacerse. Si la pausa es 0, entonces se detiene nuestro reloj y no avanza de operación nuestra ALU. Igualmente con el reset, si el reset es 0, entonces nuestro estado presente va a pasar a ser el estado 0 y volver a iniciar. Y si no, pues entonces seguirá el siguiente estado. El siguiente proceso va a ser simplemente cómo va a cambiar de estados, o sea, a qué estado se da siguientemente, ¿no? Por ejemplo, el estado 0 tiene como estado siguiente el estado 1. Y así podemos ver también el 15 tiene como siguiente el 0, porque es repetitivo. Y finalmente, pues nos da nuestra salida. Nuestro estado presente va a ser lo que vamos a obtener como salida, que será nuestro selector para la ALU. Ahora, todo esto pasa a 50 MHz. Entonces nos interesa tener un divisor de frecuencia, que en nuestro caso va a ser reloj lento. Reloj lento tiene otro proceso. Lo único que hace es tener un contador dentro de otro contador para, pues, hacer la división de la frecuencia. En este caso, prácticamente por la mitad, a 25 MHz. Eso es lo que hace. Este conteo lo hace cada que hay un
evento de reloj hacia arriba, o sea, un Racing Edge. Finalmente tenemos los decodificadores, en este caso es DEX7SEG, que va a recibir el código BCD, y el el código BCD, que va a ser pues nuestro número, y va a tener como salida nuestro vector de 7 bits, que van a ser para poder encender los LEDs del display. Lo único que hace es que con un with select, que va a ser un multiplexor, varía para encender ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, para que se muestre de manera entendible para el ser humano. Y finalmente tenemos otro decodificador para las operaciones, pues tenemos justamente 16 operaciones y nos interesa que sean distintas y entendibles para nosotros. Eso sería todo con el código. Le mostraré cada estado y cómo funciona. Okay, aquí tenemos nuestra muestra entonces en el FPGA, en la de 10 Lite. Podemos ver que muestra los valores de A y B en los displays de 7 segmentos, el operador igual, bueno, la asignación, y nuestro operador de cada pues función que realiza nuestra ARM. Estos los iré explicando cada uno. Aquí está pausado. Si nosotros, estos 3 bits van a ser A, estos 3 bits van a ser B. Este último switch será nuestra pausa. Aquí está pausado, pues está en 0. Y este push button será nuestro reset. Los últimos 4 LEDs también representarán nuestra salida. Y podemos ver que si yo activo el switch, continúa avanzando. Yo lo puedo pausar en cualquier momento y se queda ahí. Igualmente puedo hacer el reset. Listo. Entonces sí, comencemos. El primer estado, el 0. Tenemos A igual a 4 y B igual a 3 en binario 1, 0, 0 o 0, 1, 1. El primer estado va a ser la función A-1. ¿Cómo hace esto? Esta función la hace mediante el complemento a 2. Entonces saca el complemento a 2 del 1 binario, que sería la negación del 0, 0, 1, que tenemos 1, 1, 0. Luego se le agrega 1 para obtener 1, 1, 1. Este valor es nuestro menos 1. Después, para obtener esta función, solo hace la suma de la A más el menos 1 que obtuvimos en el complemento a 2. Esto nos va a dar el valor 1, 0, 1, 1. Aquí se utiliza el multiplexor que había mencionado para ignorar el cout, pues es un complemento a 2 y no nos interesa. Nos interesan los últimos 3 bits. ¿Qué podemos ver acá? Que es 0, 1, 1 o 3. Entonces, 4 menos 1 es 3. Es correcto. El siguiente estado es transferencia de A. Para la transferencia de A es sencillo, pues perdón, no mencioné, pero el operador anterior es una T lateral. Es lo que nos muestra el A-1. En el siguiente estado tenemos el operador transferencia de A, que va a ser el símbolo de una A. Sencillo, acá lo podemos ver en el display de 7 segmentos. Tenemos los mismos valores de A y B. F va a ser igual a A, entonces 4 pasa al 4 directo. Acá también lo podemos ver como 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. Sencillo. Esta operación de transferencia de A se repite otra vez en el estado 0, 1, 1, 0. Eso es importante saberlo. La siguiente operación es la operación A más B negada más 0. Aquí está. Esta operación está dada por una F invertida, como se ve en el display de 7 segmentos. Es nuestro operador. ¿Qué pasa aquí? Aquí primero se saca el complemento de B, que sería 1, 0, 0, porque teníamos que B era 3. Pasa a ser B igual a 4. Entonces, después hace la suma del 1, 0, 0 más 1, 0, 0, que sería nuestra B negada, para obtener 1, 0, 0, 0. Aquí sí nos interesa el cout, entonces aquí no lo despreciamos y podemos ver que nuestra salida es el valor 8. Y es cierto porque 4 más 4 es 8. Acá lo podemos ver en el display de 7 segmentos. Y en los LEDs, 1, 0, 0, 0. Nuestra siguiente operación es la resta. Esta es la resta real de toda la vida, pero nuestra ALU la hace de la manera siguiente. A más B negada más 1. Aquí está pasando el complemento a 2, en el caso de B. Entonces, se hace el complemento de B, que sería este, 1, 0, 0, más 1, nos da 1, 0, 1. Entonces, este sería nuestro menos B.
Después se hace la suma de A más menos B, que sería 1, 0, 0 más 1, 0, 1, y obtenemos 1, 0, 0, 1. El cout aquí se desprecia, no nos interesa, y nos interesan los últimos 3 bits de salida, que sería el 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Que es el 1, y es cierto porque el 4 menos 3 es 1. Acá lo podemos ver más claro en el display de 7 segmentos. El operador aquí es pues el guión de resta. Como siguiente operación tenemos la suma típica de toda la vida. Tenemos que es A más B más 0. Aquí solamente no hay ningún complemento, solo se hace la suma, ¿no? Que sería 1, 0, 0 más 0, 1, 1. Obtenemos 3 unos, 1, 1. Esto es 7. Y es cierto porque 4 más 3 es 7. Lo podemos ver acá en los LEDs. 1, 1, 1. Y acá 4 más 3 igual a 7. El operador es la T invertida otra vez, pero del otro lado, simulando que acá hay otros 3 rayitas haciendo el símbolo de suma. Para nuestra siguiente operación, tenemos la misma suma, pero con un sein de 1. Entonces vamos a tener A más B más 1. Va a pasar lo mismo. Y haciendo la operación, ya sabíamos que este nos daba 3 unos, más 1, vamos a obtener 1, 0, 0, 0. Esto es el 8. Y es cierto, acá está. 4 más 1 más 3, 8. Y también lo podemos ver acá, 1, 0, 0, 0. El operador de aquí va a ser una F. Ese es nuestro operador definido. La siguiente operación va a ser otra vez la transferencia de A. Ya habíamos hablado de esta. Pues se repite en dos estados. Entonces 4 pasa directo. 1, 0, 0. La siguiente operación entonces va a ser A más 1. Este operador estará dado como un símbolo H. Y pues obtenemos que pues es justo A más 1. Entonces sería 1, 0, 0 más 0, 0, 1. Que nos da 1, 0, 1. Con cout de 0. Esto pues es 5. Entonces 4 más 1, 5. Acá lo podemos ver. 4, operador. El 3 lo ignoramos. Nos da 5. Y acá está el valor en binario. 0, 1, 0, 1. Después de esto entramos en la unidad lógica. Lo anterior fue la unidad aritmética. Lo siguiente es la unidad lógica. La siguiente operación es el AND. El AND está dado por el operador pues de conjunción, simulando un poco el operador pues, lógico de la compuerta AND, el sombrerito. Acá tenemos la tabla de verdad de la compuerta AND. Y haciendo uso de esta tabla de verdad, podemos hacer las matemáticas necesarias para obtener el resultado, que en este caso pues será 3 ceros o 0 decimal. Entonces podemos decir que 4 y 3 será 0. Y podemos ver el 0 también en los bits. Este operador se repite en el siguiente estado también, por lo que acá se puede ver que no avanza y luego ya avanza al siguiente. La siguiente operación va a ser el OR, que será pues el inverso del AND. Bueno, no el inverso, pero el operador es inverso, simulando el operador disjunción lógico. Acá podemos ver que es como una U grande, acá igual. Y lo mismo, acá tenemos la tabla de verdad de la OR. Y haciendo uso de esta tabla podemos sacar las matemáticas necesarias para obtener el resultado, que serán 3 unos seguidos. O 7. Entonces podemos decir que 4 o 3 es 7. Y acá igual, 3 unos seguidos. Este igual se vuelve a repetir el siguiente estado. Y después pasamos al OR exclusivo. El OR exclusivo tiene como operador la misma U, pero con una línea en medio. Esto para dejar en claro que es el exclusivo. Se parece mucho al más con el circulito, ¿no? Entonces acá tenemos la tabla de verdad del OR exclusivo, que es prácticamente igual, solamente que cambian la última línea, pues 1 SOR 1 será 0. Sin embargo, en nuestra operación matemática no tenemos en ningún momento 1 y 1, entonces
pues nos va a dar el mismo resultado 7. Acá lo podemos ver, 4 sobre 3, 7. Y los valores en bits. Igual se repite en el siguiente estado. Y luego pasamos a la siguiente operación. Nuestra siguiente operación, y última también, será la negación o el not A. Este será nuestra, como en la transferencia de A, nuestro operador será la A, pero con el punto al final para dejar claro que es la negación. Aquí podemos ver que entonces pues esta es nuestra tabla de verdad, que pues es solamente el complemento. Si es 0 pasa a 1, si es 1 pasa a 0. Entonces negando A, que sería 1, 0, 0, obtenemos 0, 1, 1 o 3 en decimal. Acá podemos ver 4 negado va a ser 3. Y acá está el valor en LEDs. Esta operación, perdón, se vuelve a repetir en el siguiente estado y el último estado. Entonces, eso sería todo. Si dejamos correr nuestro contador, va a pasar otra vez a la unidad aritmética y seguir ahí corriendo nuestros estados. Podemos reiniciarlo. Ahí está reiniciado. Lo podemos volver a reiniciar. Y listo. Eso sería todo por mi proyecto de la ALU. Muchas gracias. Finalmente, como conclusión para mi proyecto, pues el diseño de la ALU automatizada de 3 bits fue correcto y funcional, así como su implementación en lenguaje de HDL. Esto usando un contador con divisor de frecuencia y distintos decodificadores BCD a display de 7 segmentos. Todo esto para su correcta demostración en el FPGA de 10 Lite. Igualmente, se aplicaron los conocimientos obtenidos en la clase de teoría sobre los sistemas digitales combinacionales y secuenciales. Esto refiriéndonos a la ALU y al contador. Por lo que se cumplieron los objetivos y se aplicaron los conocimientos obtenidos. Gracias.